Estamos listos desde hace tiempo. Sabemos que nuestras bases las conocen porque nos rastrean con radares y satélites. Así que tenemos otros lugares de respaldo. Creían que lo sabían todo, pero gracias a Dios no saben nada. Y Dios mediante, vamos a destruir los infieles. ¿Qué tal? Y muy buenas noches. Esa cara que acaban de ver es la cara del terror, la cara de ISIS. El hombre se llama Abu Talha y es uno de los extremistas de este grupo. Se atrevió a darle una entrevista a CNN por Skype y dice claramente que no importa los ataques aéreos que Estados Unidos está efectuando sobre sus tropas sobre Siria y el norte de Irak, que ellos estaban preparados esperando los cohetes Tomahawks y que en guerra avisada no muere soldado. Por su parte, el presidente Obama en Washington reconoció públicamente en una entrevista de televisión que subestimó el poder de estos bárbaros modernos. Aunque muchos en su gobierno, empezando por la subsecretaria de Estado, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, le alertaron que este grupo se estaba formando con gran fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿quién es el responsable por este error? Esto y más esta noche. Bienvenidos a María Elvira, el programa número 1 de debate, información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Creo que nuestro jefe del Comité de Inteligencia, James Clapper, se ha dado cuenta que subestimaron qué es lo que ha estado pasando en Siria. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Ahí está el presidente Obama diciendo que que él y que su gobierno subestimó el poder de este grupo ISIS, que es un grupo sin duda el más bárbaro que ha visto el Medio Oriente en tiempos modernos. Y entonces, antes de eso, habíamos presentado la cara del combatiente, que ya si ustedes se dan cuenta no muestra ni los ojos ni muestra las manos porque tiene miedo que lo identifiquen, diciendo que ellos sabían que el bombardeo venía y que no pasa nada, que ellos han guardado sus tropas, han guardado su armamento en lugares subterráneos y dentro de civiles, que el bombardeo norteamericano no los ha tocado. Vamos a ver si eso es realidad. Está con nosotros el señor Sami Epo, que es analista internacional, coordinador del Instituto para el Estudio del Antisemitismo. Muchísimas gracias, Sami. Gracias. También está el señor Enrique Barba, analista político internacional. Gracias, Barba. Y desde Washington está el profesor Emilio Viano, que es profesor de American University. ¿Cómo está usted, profesor? Muy bien, gracias por invitar. Gusto en tenerlo en el programa. Ya usted está viendo, vamos a empezar con usted, lo que dice uno de los voceros del grupo de ISIS, diciendo, no, ni nos toca el bombardeo norteamericano junto con los otros miembros de la coalición occidental. ¿Qué piensa usted entonces de esta nueva aseveración por parte de ISIS? Bueno, me parece que es una exageración por su parte. Vale decir que, claro, no van a admitir abiertamente que el bombardeo está teniendo un impacto negativo sobre ellos. Yo estoy seguro que claramente está impactando mucho, que está haciendo mucho más difícil sus movimientos, el almacén de sus armas, destruyendo naturalmente sus bases. Así que yo creo que es algo que dicen porque no quieren dar la satisfacción, claro, al occidente que están ganando, que están teniendo éxito contra de ellos. Me parece que eso es un punto muy inteligente, que está diciendo lo opuesto de lo que en realidad está ocurriendo. ¿Qué dice usted, Sami? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que precisamente ISIS se ha convertido en la víctima en los ojos del mundo árabe, sí. Y por eso es que están logrando el éxito de reclutamiento que están logrando. No, pero vamos al éxito de reclutamiento próximamente, pero en particular ahora sabemos que hay un bombardeo contundente por parte de las tropas norteamericanas. Los Tomahawks, los cohetes americanos, están cayendo en diferentes puntos militares donde supuestamente está ISIS, en el norte de Irak, en el área de Siria. Estos señores dicen, no lo esperábamos, no nos han tocado porque escondimos nuestros armamentos. Tú lo puedes ver con los videos que ellos mismos han pasado el día de hoy. Ellos están desfilando abiertamente, desfilan con su armamento, desfilan con sus cohetes, desfilan con sus vehículos. ¿Y dónde están las bombas que les están cayendo? O sea, yo no creo, de verdad, yo no creo
que el bombardeo está teniendo algún efecto. Usted piensa que no, entonces usted está de acuerdo con lo que el yihadista está diciendo. Es correcto. No es así. Vamos entonces a ver qué es lo que dice el presidente. El presidente ha dicho claramente que ellos subestimaron. ¿Fue él o fue el director de la inteligencia, el cual ahora el presidente está desveladamente echándole la culpa, el señor Clapper? María Elvira, a confesión de parte, relevo de prueba, el jefe del Servicio de Inteligencia ha admitido que él ha subestimado la fuerza de ISIS. En cuanto a lo que están diciendo ellos de que no han sido tocados, eso no es cierto, es un pecado de soberbia, porque estos primeros bombarderos, producto de la coalición que se ha formado gracias a la gestión diplomática, han tocado puntos neurálgicos como los 12 pozos petroleros que les han cortado, digamos, los recursos económicos porque ellos extraían petróleo y lo revendían. Claro, sí es cierto eso, pero ellos mismos han dicho de que aunque le bombardearon esos pozos petroleros, ellos reciben fondos de otras partes. Acuérdese que ellos se han tomado bancos. Hay que recordar al público que esta gente tienen cientos de kilómetros tomados. La ciudad de Mosul, que es la segunda ciudad más grande de Irak, está en manos de ellos. El famoso califato ya está en progreso. Sí, entonces, pero recuerde usted que recién en el anterior programa era que debe hacer Obama. Dijimos que debe actuar ya y que debe lanzar toda una fuerza ofensiva para aniquilar y destruir. Han pasado unos cuantos días y esta operación de bombardeo, me permito discrepar con el panelista en el sentido que sí han causado efecto. ¿Quién es el yihadista pelirrojo? Que supuestamente es una de las personas más buscadas de Estados Unidos, es un comandante de este grupo, el yihadista pelirrojo. ¿Qué otra información tiene usted? Hay 14 otros yihadistas que también están en la lista negra de Estados Unidos. Mira, el yihadista pelirrojo es interesante el tema porque él es uno de los pocos que aparece con la cara descubierta. Los demás se tapan la cara, él no tiene miedo de esta situación. Obviamente, él va a ser un vocero abierto, va a ser un vocero y es un comandante. Fue el cerebro también de la conquista de Mosul, que lo acabo de decir. El cerebro de la conquista de Mosul, o sea que además de eso es un comandante reconocido. Entonces, hay que vigilar muy de cerca a este personaje porque podría ser en caso de que el califa Ibrahim muera o desaparezca, pues este podría ser un sucesor. El califa al-Baghdadi, ¿no? No, Ibrahim. Ibrahim. Él se cambió el nombre. Él se llama, ahora se cambió al Baghdadi y se cae que bien. Baghdadi es su nombre, él se cambió el nombre, ahora es el califa Ibrahim. Muy bien, él mismo se autoproclamó califa. La viuda blanca y las mujeres suicidas, que es otro componente importante de toda esta novela política de ISIS, Tuiwati, que es esta señora, estaba casada con uno de los terroristas que supuestamente se inmoló en los ataques del metro de Londres en el 2005. Y ahora esta mujer, ahí está en pantalla nuevamente, esta mujer lo que se dedica es a reclutar otras mujeres para que se conviertan en suicidas. En víctimas suicidas, para atacar a Occidente. Eso es sumamente peligroso. Pero, ¿por qué es peligroso? Porque eso es un conflicto que no tiene pares. Entonces, el servicio de inteligencia el servicio de inteligencia de la coalición debe trabajar muy duramente para impedir estos actos de heroísmo, de falso heroísmo, al destruir Claro, pero es que el problema es que cuando las mujeres se meten ya en este pastel es mucho más difícil. Es mucho más difícil porque ahí está, ella estaba casada con este señor, tuvieron este niño y ahora es, como digo, es la que recluta a otras mujeres en el mundo occidental, nosotros en otras palabras, para que vengan y entreguen su vida en nombre de la causa islámica. Además que su marido entregó la vida. Además que ella es británica de nacimiento. Y ella es británica y lo más importante también que quiero que el público entienda es que hay cerca de 1000 franceses que se están yendo a estos muchachos a servir en las filas de estos yihadistas. Bueno, aquí esta muchacha británica. Y dicen que los franceses son todavía más extremistas y más conservadores que los propios árabes. Cuénteme cómo es eso. Bueno, mira, lo dice en la entrevista el señor con la cara tapada. Bueno, porque muchos de estos muchachos, vamos a llamarlos muchachos, porque tienen hasta 15 años de edad, que viven en países occidentales, se sienten frustrados. Muchos de ellos porque piensan que bueno que no obtienen lo que quieren, no progresan, no los toman en cuenta, se sienten que no son parte de la sociedad, o sea, están como desadaptados.
Óigame, y entonces pero esto les da una salida a ese problema que ellos tienen, y entonces la salida es religiosa, porque vamos a estar claro una cosa, María Elvira, detrás de cada yihadista hay un líder religioso. Absolutamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros aquí en este país, al ver estas fotografías de estos señores cortándole la cabeza a nuestros periodistas en Oklahoma, este señor que se llama Vaughn Foods, en la localidad de Vaughn Foods, que es una tienda que está en un suburbio de Oklahoma, este caballero le cortó la cabeza, atacó con un cuchillo y le cortó la cabeza a Colleen Huford, que era una persona que estaba trabajando con él en Human Resources, y el sospechoso, identificado como Alton Nolan, de 30 años, ha sobrevivido, pero acuchilló a Tracy Johnson, que es una compañera, y acuchilló a Colleen Huford, que es otra compañera. En otras palabras, ahora las personas que están con ciertos problemas mentales están copiando a los señores de ISIS, y este es el primer ajusticiamiento en los Estados Unidos. Mira, no es el primero, han habido anteriores, lo que pasa es que no se le ha dado la publicidad como a este. Ha ocurrido en Canadá, ha ocurrido en Estados Unidos. Este tipo de crímenes están ocurriendo. Recuerda que hay una sura en el Corán. Decapitar a alguien con un cuchillo. Sí, lo dice el Corán. No lo sé, pero que haya ocurrido en los Estados Unidos después de haber nosotros experimentado las imágenes de ISIS, es como que la ola se están copiando. Sí. Los enloquecidos copian a otros enloquecidos. Bueno, te doy la última palabra. Bueno, yo creo que estamos en, esto se llama, no es una guerra, pero sí un conflicto de alta intensidad, en donde todas las herramientas, como en este programa lo dije, tiene que ponerse en juego, una alta diplomacia, formar una amplia coalición y comprometer y denunciar ante el Consejo Nacional de Seguridad, que tiene también una actitud pasiva, porque los yihadistas solamente... Aquí todo el mundo tiene actitud pasiva, sí, excepto los señores de ISIS. Y mientras tanto siguen cortando la cabeza literalmente. Vamos entonces con Alejandro Condis. ¿Cómo estás, Condis? Que sé que en el próximo segmento nos vas a hablar ahora de la nueva modalidad de traer a cantantes cubanos a cantar a casas privadas, mientras que alguien tan público y conocido como Pancho Céspedes da un concierto en un lugar público en Cuba. Dale, dime cómo es eso. Muy buenas noches, María Elvira. Efectivamente, Pancho Céspedes, como saben ustedes, tras 24 años sin poder ir a la isla a cantar, lo ha hecho para todo su público cubano. Sin embargo, Fran Delgado está acá de visita en Miami y está en una casa particular cantando este fin de semana, recolectando donaciones y además vendiendo su CD. Pero ¿cómo que eso de una casa particular? Entonces ahora uno puede ir a una casa particular y la gente paga por entrar. Asimismo, uno hace sus donaciones, no quiere decir que uno pague la entrada, pero uno hace sus donaciones sugeridas que pueden empezar en los $10. Y si uno tiene una cantidad de invitados más o menos de 65, podemos empezar a calcular cuánto se puede ganar en estos conciertos privados. Oye, pero fantástico. Entonces, en el próximo segmento vamos a hablar sobre lo bien que le fue a Pancho y sobre lo bien que le fue a Frank. Así mismo. ¿Está mal? Contigo, Condis. Al regresar, no se vayan. Después de 24 años de ausencia, Pancho Céspedes cantó en La Habana y dijo que percibe cambios y que Cuba se está abriendo a la vida. Mientras tanto, los balseros siguen arriesgándolo todo y lanzándose al mar para escapar de la isla en busca de otro futuro. Con ustedes. Yo no hago concesiones de principio en mi vida para nada. Hasta ahí, ¿verdad? Buen entendedor, con pocas palabras. Y entonces con eso nada más que te digo, si yo estoy cantando acá sin hacer ninguna concesión de principio, algo está cambiando. Yo creo que todo se está abriendo, hay un pensamiento y una necesidad de que todo yo vaya hacia adelante. Bueno, ahí ustedes acaban de escuchar a Pancho Céspedes, que lo envidio tanto porque pudo ir, cantó en público en el Karl Marx y ahora está diciendo que en realidad en Cuba hay una apertura que se está abriendo a la vida. ¿Eso qué significa? Y vamos a ver si lo podemos poner en contexto. Está con nosotros el señor Sebastián Arcos, que es director asociado del Instituto de Investigaciones Cubanas de FIU. Muchas gracias, siempre un gusto en tenerte en el programa. Muchas Sebastián. Gracias. También está la señora Leticia del Monte, que es fundadora del Cuban Arts Project, que fue deportada
de la isla siendo parte de un grupo de intercambio cultural. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Además, fue una de las protagonistas del concierto de Juanes, cuando Juanes y Olga Tañón estaban en La Habana cantando en la Plaza de la Revolución. Siempre un gusto en tenerte, Leticia. Gracias. Y con nosotros aquí al lado está alguien que, bueno, ante todo le damos el pésame a nivel colectivo y público, y sé que está muy afectado. Está con nosotros el señor Luis Enrique Guinarte, que es tío, pues el que lo cría como si fuera su padre, de Carlos Manuel Pardo, que es uno de los balseros que fallece en su intento de llegar a México. Ese grupo de balseros que tanto hemos hablado en este programa, que logró los 14 que lograron sobrevivir la travesía de un mes en el mar. Y desgraciadamente su sobrino, Carlos Manuel, no fue de ese grupo. Y bueno, nosotros estamos aquí y le damos, ante todo, nuestra mayor solidaridad, nuestro apoyo y el pésame, porque sé que hace solamente un año y pico que llegó a los Estados Unidos. Ahí está, en pantalla. Gracias. Vamos a hablar con usted de eso ahora mismo, pero quiero primero enfocar lo que pasa. Cuéntame, Sebastián. Es un logro que Pancho Céspedes le hayan permitido abrir el Karl Marx, que es un estadio público, para que cante. Un hombre que vive en el exilio. Entonces, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista objetivo? Primero déjame aclarar que yo no sé quién es este señor, yo no oigo su música, no estoy familiarizado con lo que él hace. Pero es indiscutible que parte de lo que él dice es cierto. El país se está moviendo, ha habido cambios. ¿Hasta dónde llegan esos cambios? Eso es otra conversación, otra discusión diferente. Yo creo que él exagera un poquito la dimensión de los cambios. Personalmente, el día que vea a Paquito de Rivera en el Carlos Mar, entonces diré que realmente hay cambios. ¿Bien? O a Marisela Verena, o a Gloria Estefan, ¿no? O a Emilio tocando, o a Paquito. Me parece que podría ser legítimo lo que estás diciendo. Entonces, pero el hecho, ¿cómo lo ves tú? El hecho que este señor, que ha ido y venido a Cuba a menudo, según tengo entendido, ha venido a este programa en unas cuantas ocasiones, ha vivido en el exilio, ahora el régimen de los Castro le permita abrir un estadio o un teatro que es reservado para la revolución. ¿Qué te dice a ti? Me dice que hay algún cambio, pero es un cambio como para un grupo muy chiquitico de personas. Pancho, yo creo que es uno de los artistas más importantes de la música cubana, y que él regrese a Cuba significa mucho. Me alegra mucho que esté en el Carlos Marx, porque al final el artista cubano que se crió con la revolución, que se forjó con aquello que está en Cuba, regresar a Cuba después de 24 años, donde nunca más tuvo la fama que tuvo cuando estuvo en Cuba. Porque esta gente tuvo una fama extraordinaria en Cuba y de momento decidieron irse, salir al exilio, y todo cubano que sale de Cuba y se queda, pues se opaca. Se opaca, muere. A mí me parece fantástico, me he puesto nerviosa por verlo, pero me parece bien que esté en Cuba. La apertura yo no sé de qué tamaño es. Honestamente, él dice que él no hizo concesiones de principios en mi vida para nada. Hasta ahí. A buen entendedor, pocas palabras. Entonces, concesiones de principios podría yo interpretar que es que no hizo ningún tit for tat o un dame y coge con el gobierno. No sé, hay que preguntarle a él, pero bueno, yo me alegro mucho que él pueda hacer eso, porque si entonces él lo puede hacer, yo tengo la esperanza en un día futuro de poder ir yo a hacer un programa de televisión abierto como este en las emisoras cubanas. Mientras tanto, mientras eso está ocurriendo y los artistas dicen que hay cambios en Cuba, familiares como su sobrino se tiran al mar. Y son cientos y cientos de ejemplos en los últimos meses, porque supuestamente en Cuba la situación está muy mal. Entonces, ¿cómo usted entiende que unos dicen que hay mejoría y otros, como su sobrino, no la ven así y se lanzan? Yo creo que en Cuba no hay mejoría de ningún tipo. Ningún tipo. De nada, de nada, de nada. En Cuba cada momento va más para atrás. Cuba, la juventud no tiene futuro. Tú no sabes cuántos jóvenes se tiran al mar. Que quizás de esos jóvenes puedan ser gente grande en el mundo, puedan descubrir enfermedades grandes. Claro. Y se tiren. Yo me voy a acercar, me voy a sentar aquí, señor director. Usted no le importa, ¿verdad?, que yo mueva la silla, porque la realidad es que este señor está muy afectado y lo vimos muy afectado desde el principio. Se tiran
la aventura esa de atravesar sin saber ellos, por la edad que tienen, el peligro que es. ¿Y usted sabía qué edad tenía su sobrino? 22 años. ¿Y usted dice que usted lo crió? Sí, yo, desde que nació, el padre de él vive aquí en Estados Unidos. ¿Y se lo entregó porque usted llegó hace solamente un año de Cuba, sí, ¿no? un año. ¿Y usted sabía que él se iba a tirar al mar? Él quería venir conmigo y mi hermana me dijo que no. Y mi hermana, para mí es mi mamá todo. ¿Y dónde está su hermana? En Cuba. La madre del niño. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo ha afrontado ella? Destrozada. Yo quisiera tener posibilidad de... ¿De qué? Que el cadáver se lo llevaran, que lo vieran por última vez. Claro, claro. Sí, que esa es otra de las situaciones, que no hay fondos para trasladar los cadáveres de los 3. Hay 3 balseros muertos de ese grupo, de los que llegaron a México, y no hay fondos para trasladarlos de la morgue en México a La Habana. Y usted está en esa gestión en este momento. Sí, yo estoy tratando de ver cómo podía resolver ese problema. Bueno, vamos a ver si la comunidad yo he pedido aquí ayuda a la comunidad. Vamos a ver, señor director, si usted puede poner en mi página del internet para todo aquel que quiera hacer una contribución, nosotros se lo hacemos llegar a usted. ¿No es así? Estoy agradecido de esas palabras. No tiene que agradecer nada, óigame. Si ustedes han pagado el precio, y entonces eso es lo que estamos tratando de hacer, el contraste, ¿no? Entre gente que sabe y está diciendo desde La Habana de que hay un cambio, y gente como usted que lo está viviendo en la piel. Yo estoy seguro que de ahí, del 80 para acá, Cuba va para atrás, el 99% es para atrás, no para adelante. Bueno, eso Porque según decía que Cuba en el 80, cuando el problema de las escorias, que decían que todo se acabó porque esa gente eran los que no dejaban el país avanzar, y fue todo lo contrario. Todo iba para atrás, hasta esta actualidad. Pero bueno, supuestamente hay las reformas económicas estas que del régimen, cuando Raúl sube al poder, que las está implementando, pero bueno, a su sobrino las reformas aparentemente no le tocaron. ¿Cuándo fue la última vez que usted habla con él? Yo, fue el día 1 de agosto. Ellos se lanzan al mar. El día 2 de agosto. Y están un mes, son 29 días lo que están esta gente, y su sobrino muere ¿en qué momento? Mi sobrino, según la sobrina mía, que la tengo yo aquí, que ya, gracias a Dios, la tengo yo en mis brazos, ella me dijo que el niño se le murió cuando lo rescataron, que le empezaron a poner todos los equipos, le dio un paro respiratorio. Por la deshidratación, por todo eso, la falta de comida, él se tiró 2 veces al mar, según era porque venían barcos cubanos atravesando cerca de la isla. La cifra no se lo puedo decir, pero sé que pasaron más de 20 barcos y le hacían señas y ningún barco, vamos a poner que nadie lo vio, pero para mí no quisieron recogerlo. Y de ahí 8 balseros se tiraron con cámara para tratar de llegar a los barcos para decirle, recojan a esa gente, que eran los más fuertes que estaban, los hombres. Y más nunca han sabido de eso que se tiraron. Y esa es la anécdota que me hacen ellos que estaban en el barco. Y nosotros vamos a traer a su sobrina también y a usted mañana para poder continuar esta situación. Ella en este momento no está aquí, está en Houston. Ella venía, yo llegué anoche aquí, yo la iba a traer, pero ella me dijo que se sentía muy mal, muy nerviosa. Ella cada vez que empieza a hablar de esto es llanto y llanto. Y entonces yo vine a hablar con una psicóloga aquí. Claro. Y entonces hoy hablé con el esposo de ella y me dijo que él me iba a ayudar en eso. Yo pienso que ya para el viernes. Y nosotros también lo vamos a ayudar. El sábado ella está aquí. Muy bien. De viernes a sábado, yo pienso que está aquí, que el hijo mío la va a traer. Y que vamos a poder lograr que el cadáver de su sobrino pueda ser trasladado nuevamente a La Habana para que su hermana pueda darle el último adiós a su hijo. Estos son los capítulos más negros de la historia del castrismo. Vamos a poner nuevamente, señor director, si usted me permite, la página del internet donde usted me puede escribir para ayudar a hacer una colecta, para ayudar a este caballero. Y no me despido porque voy a seguir con usted en próximos programas. Te doy la última palabra sobre el famoso intercambio cultural. Ustedes en FIU lo ven todo el tiempo, ¿no? Sí. Que los de allá, sí, los de aquí
no pueden ir allá, pero los de allá sí vienen aquí. Exacto, el intercambio cultural que está funcionando tal y como está funcionando ahora es completamente desbalanceado. O sea, funciona en una sola dirección, apenas funciona en la otra dirección, porque el otro lado controla el mensaje constantemente. Sin embargo, acá viene quien venga, dice lo que quiere decir, no se le impide que lo diga y demuestra que ¿dónde está la libertad? La libertad está de este lado, no está del otro. Y entonces, muy interesante sobre eso, ahí tenemos nuevamente a Condis, lo había dicho en el segmento anterior, donde en esta ciudad de Miami ahora hay en casas de gente adinerada o de gente con ciertos medios económicos, le están abriendo sus residencias para que artistas cubanos vengan a cantar. Cuéntame, vamos a ver, escuchemos un fragmento de eso que pasó este fin de semana. Bailando con Celia Cruz, oyendo a Willy Chirino, venerando al mismo santo y con el mismo padrino, allá por la Sagüesera, calle 8, Gayalía, anda la media familia que vive allá en la otra orilla. Entonces, a continuación, Condis, me vas a informar qué fue lo que ocurrió, pero quiero primero darle la oportunidad a Leticia. Leticia, ¿cuán conocido era Frank Delgado en Cuba? Muy conocido, muy conocido. Muy conocido. Muy bien, bueno, pues nada. Vamos pero está entonces aquí de visita, vive en Cuba, ya se quedó o él regresa a Cuba. Pero es que lo que pasa es que ahora todos los artistas cubanos, con la nueva ley de inmigración que te dan visa de 5 años, la gente ya va y viene. Mira, gente de zona. Sí, bueno, es que eso es lo que Buena Fe estaba muy relacionado con este señor Frank Delgado. Ya vimos qué fue lo que pasó con Buena Fe, el concierto que ofrecieron aquí en el sur de la Florida, donde hubo una manifestación de muchos miembros del exilio histórico y Frank Delgado no era parte de Buena Fe, pero sí estaba asociado. Cuando regresemos, vamos a darle más información sobre ese evento privado en el sur de la Florida. Y usted, caballero, cuente con nosotros. Que Dios bendiga y tenga en la gloria a su sobrino. Ya regreso. Se dice que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tuvo un excesivo gasto millonario durante la cumbre de la ONU en Nueva York y que la compañía Citgo fue la que pagó por toda su estancia allí y por el combustible de los aviones de Evo Morales y Rafael Correa. Bueno, vamos entonces a hablar de Venezuela, nuevamente del presidente Maduro. Hay dos temas importantes que están sacudiendo el tema venezolano, los gastos del presidente Maduro cuando visitó las Naciones Unidas en Nueva York, que hay una controversia por qué este dignatario tuvo que haber gastado tanto dinero de Citgo. Aparentemente Citgo, que es la gasolinera, pero que también es refinería venezolana, fue la que pagó la cuenta final. Le damos la bienvenida al señor Horacio Medina, que fue ex gerente de PDVSA. Quería buscar el título correcto. Usted trabajó muchos años para la petrolera venezolana y sabe muy bien cómo son todo el intríngulo y cómo es toda la situación entre la petrolera y el gobierno. Ahora, le comentaba fuera de cámara que todo gobernante que visita las Naciones Unidas se tiene que quedar en un buen hotel. Nueva York no es un lugar barato. Aunque sea el presidente de Burundi o Maduro, debe comer en un restaurante digno. Ahora, ¿cuál es la controversia por la gran cuenta que se generó con su visita? Bueno, por supuesto, yo comparto plenamente eso que acabas de decir. Bien. El asunto está en que si necesitabas una comitiva de 175 personas, Oigan o si esto. fuiste a cenar en un restaurante, que muy bien merecidamente tiene que ser un muy buen restaurante, de 55 personas, y una cuenta de más de $70,000, y tomar champán y todo. Es allí donde está la situación. Un país que está en la situación. Que 175 personas fue la comitiva venezolana para acompañar al presidente a hablar ante las Naciones Unidas. Y muchos de ellos llegaron hasta 2 semanas antes. Bien. ¿Eso es necesario? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Dígame, dentro de esos 175, ¿quiénes no eran necesarios? Bueno, familiares de Cilia Flores, la primera ¿La esposa? Combatiente. Como Bueno, es la primera esposa del presidente. Bueno, pero es la esposa del presidente. Ok, los familiares de Nicolás Maduro, ministros con sus esposas, etcétera, etcétera. Funcionarios que se llevaron familiares. Eso no es una visita oficial. No. Eso se trata de una visita social, que hacer turismo y ser pagado por el dinero de todos
todos los venezolanos, porque el dinero de Citgo es de los venezolanos, porque Citgo es una empresa de todos los venezolanos. Quédese un momentito para entonces hablar ahora de la venta o no venta de Citgo. 6 limusinas, camionetas, 3 camionetas y 3 autobuses, claro, con 18 puestos cada uno. Claro, es allí donde la crítica está centrada, es en ese punto, en que allí lo que hay es una apología de la corrupción y del despilfarro en un país donde hay una crisis económica de incalculables proporciones. Entonces, es obviamente que sinceramente es un acto de cinismo absoluto estar hablando de reducir los costos, de que Venezuela la inflación. Absolutamente absurdo. Y mucho más absurdo todavía que eso lo tenga que pagar Citgo. Eso no es compatible. Vuelvo con Citgo. Viajó en el nuevo avión presidencial comprado a Brasil. Este nuevo avión presidencial que tienen los venezolanos, ¿cuánto costó? No sabemos, porque nadie nos ha explicado tampoco qué se hicieron los otros dos, que también fue otro acto de despilfarro absoluto. Entonces, estamos definitivamente rodeados o gobernados por un régimen absolutamente forajido. O sea, yo no tengo otra expresión y lo digo muy claramente. Vamos entonces ahora a lo de Citgo. Sabemos para el televidente que Citgo no solamente son estaciones de servicio para donde uno se carga gasolina. Citgo también tiene refinerías, que la refinería es donde llega el petróleo y entonces se refina para que se pueda utilizar como combustible en los carros, ¿no es así? Así es. Citgo tiene cientos de estaciones de gasolineras a lo largo y ancho de Estados Unidos, pero tiene 3 refinerías que son muy importantes. Así es. ¿Usted cree que el gobierno venezolano quiera vender Citgo? ¿Y por cuánto si lo vende? Mira, desde hace mucho tiempo han venido desmantelando el sistema que se llama Citgo. Bien. Ya se vendieron 2 refinerías que estaban en Sabana y Paulsboro, se vendió una refinería de Lyondell, se han venido desactivando muchas estaciones de servicio que eran abanderadas de Citgo y se perdió, por ejemplo, ¿tú sabías que cuando la Torpa y la Ronald Reagan, que va hasta Orlando, todas las estaciones de servicio allí eran de Citgo? Ya no lo son desde hace tiempo. Se rompió ese convenio sencillamente por la actuación que han tenido Citgo en los Estados Unidos. Si Citgo se vende, ¿cuánto significa para el gobierno venezolano? Yo creo que mucho menos de lo que habían estimado. Bien. Ellos habían hablado de 10.000 millones y yo no creo. En el mejor de los casos tendría 7.000 y tendrías que descontarle las deudas de Citgo. Citgo es mucho más que las estaciones de servicio. Son puertos de embarque, son definitivamente conexiones con otros. ¿Y usted cree que el gobierno venezolano Maduro quiere vender Citgo? Yo creo que tiene una necesidad de vender Citgo, pero no tanto por el dinero que va a recibir, sino por dejar de enviarle el crudo que le envía a Citgo, que se lo vende a Citgo, pero que está siendo requerido por China porque no está cumpliendo con los envíos a China. Él debería estar enviando a China 720.000 barriles por día y está enviando 590.000. Y los chinos pueden ser muy comunistas en la política, pero son capitalistas salvajes en la economía. Claro, cuando se trata del billete, no te metas con él. Así es. Y entonces tuviera que vender Citgo para poder enmendar esa deuda. Así es. Wow. ¿Usted cree que lo venda sí o no? No, yo creo que están en esa suerte. ¿Te acuerdas de aquella película que se llamaba Atrapados sin salida? Sí. Bueno, algo así están. Muchas gracias, siempre un gusto de tenerlo. Vamos entonces a hablar ahora sobre otra pequeña tragedia en la América Latina, pero que el Papa Francisco aparentemente ha puesto su mano. Fíjense. Lo conocemos desde que era cardenal y su accionar en la Argentina y siempre estuvimos de acuerdo con sus homilías, o sea, nos pareció excelente siempre. Estamos totalmente de acuerdo con él. Lo han estado cubriendo por mucho tiempo, incluso en Inglaterra. Tienen que tomar medidas muy pronto. No sabía lo que estaba pasando, pero creo que actuó correctamente. El Papa tiene que hacer más respecto a estos temas que son tan delicados para la Iglesia Católica y así la gente puede recuperar la confianza en la Iglesia Católica y en sus estructuras. Señor, le agradecemos muchísimo a estar con nosotros el señor Froilán Domínguez, que fue sacerdote. Gracias, Froilán, fue sacerdote durante 23 años. Siempre un gusto en estar con usted. Sabemos que el Papa Francisco ha revolucionado la Iglesia y ahora nuevamente demuestra que tiene un poder de mando importante al enviar para su casa arresto domiciliario al ex arzobispo polaco Józef Welosowski, de 66 años, que fue nuncio en un momento en la República Dominicana. El nuncio es el que representa el Vaticano en los diferentes países, ¿no es así? Es como el embajador. Este señor tiene un historial espantoso. Estuvo en Puerto Rico y también aparentemente ahí tuvo actividades pedófilas y ahora está
retirado por el Papa. ¿Qué le indica a usted esa mano dura del Papa Francisco? Eso quiere decir que la necesidad de aplicar sanciones a las personas que cometen este tipo de delito ha sido incrementado de manera significativa. ¿Arresto domiciliario es suficiente para alguien que tiene una serie de acusaciones de pedofilia año tras año en la República Dominicana? Bueno, está sujeto a la autoridad civil. Que lo cual está fantástico. En un momento determinado. Sí, pero ¿y por qué usted cree que el Papa Francisco no va aún más allá y lo pone a este nuncio en las manos de las autoridades dominicanas? Él está como ciudadano del Vaticano, del Estado Vaticano. Sí. Y que en ese sentido tendría que hacer un proceso por el cual enviarlo a la República Dominicana. ¿Y por qué no lo hace? Porque usted no cree que usted no cree que sería muchísimo más contundente hacer eso. Ahí se lo mando a los dominicanos para que ellos lo juzguen en las cortes civiles. A lo mejor la República Dominicana no está interesado en hacer ese tipo de reclamación, que puede significar también un cierto compromiso con ellos. Pero, por otra parte, se puede pensar que confían en el sentido de justicia de las autoridades del Vaticano para hacer eso. A mí lo que me llama la atención es que en casos anteriores, como en el caso del padre Maciel, de los legionarios de Cristo en México, sí. La sanción fue extrema también, porque lo despojaron de su cargo de fundador y de presidente de los Legionarios de Cristo. Cambiaron todos los miembros de la institución que estuvieron en cargos importantes, pero a él... Sí, pero Maciel nunca cumplió cárcel y se murió a tiempo, ¿no es así? Eso, él fue retenido como sacerdote y entonces le enviaron a un convento. En este caso le han sido más extremos con este caso porque ha dejado de ser sacerdote. Bien. Y entonces lo mandaron en arresto domiciliario. Arresto domiciliario porque es ciudadano del Vaticano. Bueno, ahora, pero me entiende, para el que no entiende muy bien esto que usted me está diciendo, pero lo que quiere es justicia. El hecho de que le quiten de ese sacerdote, bien hecho, y el hecho de que lo suban o que lo lleven a arresto domiciliario, el señor está cómodo en su casa y no está enfrentando en este momento la cárcel, que es lo que enfrentaría un pedófilo en cualquier... Está sometido todavía a la sentencia de las Cortes Civiles del Vaticano. ¿Y cuán fuertes o férreas son las Cortes Civiles del Vaticano? Pueden serlo, muy férreas, muy fuertes, sí, dígame. Ciertamente. Ahora, entonces usted lo que me está diciendo para el público católico que quiere ver justicia, es que este señor en el Vaticano puede enfrentar un juicio civil y que como ciudadano del Vaticano. Y como ciudadano del Vaticano ese señor puede terminar en cárceles del Vaticano. Claro. Puede ser así. Claro, y usted verá que usted piensa que ese va a ser el camino. Aparentemente la República Dominicana lo entiende así y por eso deja que sea la justicia del Vaticano la que proceda. ¿Y usted cree en la justicia del Vaticano? Yo creo que sí. Yo creo porque que usted sabe que a veces entre amigos no, puede haber un código. ¿Usted piensa que lo están tratando como amigo en este momento? Bueno, yo creo que hay que toda la severidad que se le pueda imponer y todos los cargos que se puedan imponer a este caballero por haber cometido esos hechos no son suficientes. Vamos a esperar a que sean suficientes y que sean justos y necesarios. Puede el Papa Francisco, no le digo que meter la mano, pero desde arriba mandar un mensaje muy claro de que él quiere ver una condena en el caso de este señor, si obviamente las pruebas están ahí y se encuentra culpable por la evidencia empírica. Ahí hay unos jueces que lo van a juzgar de acuerdo con las evidencias. Pero la mano de Francisco se puede sentir en esos 3 jueces, es la pregunta. No creo. O sea, el Papa tiene que demostrar que los jueces del Vaticano son independientes de alguna manera y que hay unos ciertos límites y una cierta libertad de acción de cada una de las esferas del Vaticano. Bueno, esperemos que sea así. El Papa no parece que va a ser benigno con él por el modo en que ha llevado este caso, que es mucho más severo que el caso del padre Maciel. Y se va a ganar 1000 puntos entre los feligreses católicos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos entonces ahora a regresar a la historia que habíamos hablado anteriormente. Frank Delgado, está con nosotros nuevamente Alex Conde. Cuéntame.
Hola María Elvira, efectivamente estábamos hablando del concierto que este sábado dio Fran Delgado en una casa particular de Miami. Lo hizo específicamente muy cerca de Cron Avenida y la 86 calle del Southwest. Es una nueva modalidad que se está dando acá en Miami de invitar entre amigos a determinados artistas que están visitando Miami y entre todos darle donaciones y contribuir a comprar sus discos para ayudarlos en su viaje acá a los Estados Unidos. Muchas veces para ellos es muy complicado encontrar un lugar público donde cantar. De hecho, Fran Delgado tuvo que cantar con buena fe y, como saben, no tuvo mucha suerte acá en Miami. No, y me gusta porque lo que me estás diciendo así lo ubica ante el público. Este señor estuvo en la misma tarima con Buena Fe. Sabemos que Buena Fe es uno de esos grupos que se ha beneficiado del intercambio cultural. Ha podido venir a Miami a cantar, pero en Cuba cantaba en la tarima antirrevolucionaria, ¿no es así? Sí. Y también cantó a favor del régimen y también cantó cuando las damas de blanco no estaban siendo bien recibidas. En otras palabras, huele a ser muy condescendiente con el régimen. Sí, por eso, en el sur de la Florida no es bien visto y tiene que recurrir a este tipo de eventos. Ahora dime, ¿cuán concurrido estaba? Bueno, había alrededor de 65 personas allí, más o menos las donaciones comenzaban en los $10, mucha gente dio mucho más, pero lo que más llama la atención de Fran Delgado es como en la década de los 80 y los 90 él estuvo censurado en Cuba y ahora ya no tanto, y como el régimen lo ha ido absorbiendo y ha aplicado la teoría de que si no puedes el enemigo, únetele, y entonces él ha asumido ahora una posición de, si bien Buena Fe está con Dios y con el diablo, él no está ni con Dios ni con el diablo. Él ha dicho que si se encuentra con un embajador cubano le tiraría un vaso por la cabeza, y si se encuentra con Joanny Sánchez también le tiraría un vaso con la cabeza. Es decir, él no está con nadie. Yo quise hablar con él, entrevistarlo, y me dijo que no hablaría con la prensa porque él no quería buscarse problemas ni con los de aquí ni con los de allá. Pero entonces eso no entiendo. Entonces si no está aquí y no está allá, está en el medio. Y cuando tú le preguntaste que viniera al programa, ¿qué te dijo? Bueno, me dijo que este programa no le gustaba, que esto era un programa muy parcializado y no me parece. Yo creo que incluso invitarlo es una manera de decir que no estamos parcializados. Hemos invitado a gente de todas las tendencias. Pero y eso es un caso. Claro, ¿cómo va a decir de que yo estoy parcializada si yo soy la primera que quiero ir a Cuba a entrevistar a toda la dirigencia castrista? Entonces vamos a tratar de comunicarnos con él nuevamente a ver si quiere venir al programa. Ok. Gracias, siempre un gusto en tenerte y gracias por esa información. Ya regreso, no se vayan. Jorge Duany es el autor del libro Un pueblo disperso, una excelente reseña del exilio histórico y de la diáspora contemporánea. En Un pueblo disperso, Duany refleja cómo los emigrados cubanos después de 1990 tienen un perfil distinto por sus características socioeconómicas y por sus actitudes políticas. Este es un nuevo libro que acaba de salir al mercado, se llama Un pueblo disperso. Vamos a ponerlo en pantalla, señor director, que habla de los cubanos y de la diáspora, 54 años tratando de descubrir esta historia revolucionaria, cómo va a terminar. Ya sabemos cómo empezó y bueno, los percances y las víctimas que se encuentran a lo largo y ancho de esta experiencia. Acabamos de ver en el programa el tío de este muchacho muerto en el mar y la congoja que todavía la estamos sintiendo. Está con nosotros Jorge Duany. Muchas gracias, mi querido señor, director del Instituto de Investigaciones Cubanas, el autor de Un pueblo disperso. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Dime, el libro, ¿cuál es la tesis? ¿Cuál es la parte más importante que se debe llevar el lector del libro? Bueno, el libro reúne 20 y pico de capítulos sobre la diáspora cubana escritos por diferentes autores, pero mi tesis principal es que ha habido un cambio sustancial desde el principio de los años 60 hasta la fecha, de un exilio histórico a lo que llamo una diáspora. Una diáspora, y dime cuál es la diferencia entre diáspora y exilio histórico. El exilio histórico de principios de los 60 fueron personas que se vieron obligadas a salir de Cuba, sobre todo por un miedo bien fundado de ser perseguidos por sus creencias políticas. Ya en las últimas oleadas, en los años 90, aunque todavía hay personas que tienen esas características, muchas personas salen para mejorar sus condiciones de vida, para encontrar un mejor empleo o para encontrarse con su familia. Entonces se puede decir que los balseros que llegaron hace 2 semanas no son refugiados políticos.
Depende de cómo lleguen. De hecho, en el año 94, precisamente cambió la política de Estados Unidos hacia los refugiados cubanos y el presidente Clinton decidió no admitir automáticamente a los refugiados. Sin embargo, al año siguiente se estableció la política de pies secos, pies mojados, y si las personas llegan a territorio americano, sí son admitidos como Yo sé, pero eso refugiados. es cuestión de chance y de suerte. Si tocaste bien, pero eso no significa por las razones, eso no tiene nada que ver por las razones por las que te fuiste. Sí, bueno, por eso hay una serie de mezcla de diferentes motivos. Hay razones económicas, razones familiares, razones políticas. Ciertamente muchas personas que están saliendo de Cuba sí tienen una discrepancia ideológica con el régimen en el poder. Entonces significa, y entonces, ¿qué es lo que tú quieres que recoja el lector? Que el exiliado, el inmigrante, todos, entonces somos exiliados y somos inmigrantes a la misma vez. Bueno, básicamente la idea del volumen es reunir todas esas categorías de refugiado, exiliado, éxodo es otro término que también se usa, bajo la categoría más amplia de diáspora, que no es otra cosa precisamente que lo que dice el título, un pueblo disperso. Específicamente esto que estamos viendo, la gente que se tira al mar, los balseros, ¿no? Esta tragedia que todavía se sigue viviendo, esa gente, ¿dónde están? De acuerdo a tus estudios. Bueno, son la última oleada migratoria que sale sobre todo después del llamado periodo especial de Cuba, entre los cuales, de nuevo, hay muchas personas que sí salen por razones políticas, pero otras que simplemente están buscando mejorar sus condiciones de vida en el exterior. Y entonces esas son la gente que están influenciando estas encuestas que están siendo auspiciadas por el centro que tú diriges, que son encuestas a veces un poco controversiales en el exilio, pero que están demostrando básicamente que este es un exilio dividido. 50 quieren el embargo y 50 no. ¿No es así? Sí, ya desde los años 90 se veía esa escisión entre las oleadas migratorias antes y después de los 90. En la última encuesta de Fallu, prácticamente, como tú acabas de decir, la mitad de la gente estuvo a favor del embargo y la otra mitad no estuvo a favor. Entre los recién llegados, el apoyo al embargo es menor que entre los que llegaron al principio. Claro, y eso es muy interesante. ¿Y por qué el apoyo al embargo entre los recién llegados es menor? ¿Por qué es eso? Porque ellos lo sufrieron. Sí, uno de los autores del estudio, Guillermo Grenier, argumenta que se trata sobre todo de personas que tienen familias en Cuba, que quieren viajar, que quieren enviar remesas y que por lo tanto están buscando otra manera de relacionarse con Cuba que no sea el aislamiento. Pero entonces también es muy interesante es que el pasarle la cuenta a Fidel Castro por la destrucción que trajo a la isla no es importante. No, yo creo que Fidel Castro no es una, no sé, dime tú, no es una figura querida, pero a la misma vez no es una figura a la que hay que condenarlo. Yo creo que no es esa la interpretación que le da Grenier y la que yo hago de los resultados. Más bien se trata de un cambio de estrategia. En vez de seguir manteniendo el aislamiento de Cuba, muchos de estos nuevos emigrados preferirían que hubiera más contacto. Aunque eso podría, como una de las tesis que existe, perpetuar el régimen en el poder. Aunque incluso, ¿no es así? ¿No importa? Sí, es cierto, ¿no? Pero hay autores que piensan que este contacto lo que ha hecho es socavar el régimen poco a poco, aunque todavía obviamente no se ha visto los resultados inmediatos. Y entonces, por ejemplo, un Fran Delgado que lo acabamos de ver, que también se ha reunido con Buena Fe, que también es un grupo bastante controvertido, que ha venido a cantar aquí, pero que sabemos que también ha estado a los pies del régimen en un momento. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves esa presencia de esa gente en el exilio? Bueno, en el último año y medio para acá, sobre todo a partir del año 2013, ha habido un cambio en las reglas de juego en Cuba y eso ha permitido un mayor flujo de personas en ambas direcciones. Yo creo que lo que estamos viendo es un resultado de esa mayor fluidez entre las personas que viven en Cuba y las personas que viven acá en el exterior. Y en ese sentido, las fronteras entre los dos, entre la gente que vive en la isla o la gente que vive en la diáspora, se están desdibujando. Finalmente, director del Instituto de Investigaciones Cubanas, ¿qué es lo que quisiera lograr el instituto en estos próximos años? Nosotros estamos haciendo un acercamiento cada vez mayor a la comunidad cubanoamericana, que me parece que todavía necesita de más estudio, de más contacto, y estamos haciendo una serie de actividades que son para la comunidad, como conciertos, presentaciones de libros y conferencias. Perfecto, y las vamos a presentar todas aquí porque me encantaría traer a muchos de esos autores. Gracias, mi querido señor. Un pueblo disperso está en Books and Books, ¿no es así? Para todo aquel que lo quiera obtener, Un pueblo disperso por el profesor Duani. Gracias, ya regreso. Bueno, este es el quinto segmento que me encanta poder hablar con usted a través de las páginas sociales. Ahí están en pantalla, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En YouTube usted puede ver este programa pocas horas después que se emite y programas anteriores. Vamos entonces a ver qué es lo que dicen mis amigos. Me dicen que no tengo tiempo, pero mañana voy a empezar a leer más
de los mensajes que me están llegando a través de Facebook. Ahí está en pantalla la página del internet donde usted me puede escribir o donde puede ver también programas anteriores, al igual que en YouTube y miratv.tv. Como siempre digo al final de todos los programas, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nadie. El pelo de Bobby, Éxtasis Salón y Spa, que es el mejor en Miami. Fíjense, me lo cortó y me lo puso más rubiecito. Me encanta el corte de este muchacho. Gracias a la señora Dania Víctor por la cara y a la señora Gabriela Arango, que es una de las mejores diseñadoras de ropa en el sur de la Florida. Y a usted por la sintonía. Nos vemos entonces mañana a la hora de siempre, aquí en Mira TV. Hasta entonces, buenas noches.